con ustedes, pero ahí está. Entonces estoy grabando y estamos realizando una lectura de Best Taylor. Estamos comenzando a leer el capítulo de la presión sanguínea. Bien, continuando. Estructura y función. La función de las arterias es transportar la sangre a alta presión a los tejidos para que lo cuentan con fuentes, a ver aquí, espérate. Para lo que cuentan con fuertes paredes vasculares, perdón. Ok, aquí tenemos un error. Ajá. Los vasos arteriales de gran calibre son expandibles y elásticos y absorben buena parte de la energía que otorga el ventrículo a la sangre para devolverla con retroceso elástico durante la diástole, lo que rectifica el flujo. Cuando el sistema arterial pierde propiedades elásticas, se convierte en un sistema rígido. El ventrículo debe impartir mucha más energía, lo que pudo comprobarse en animales de experimentación al constatar un aumento de consumo de oxígeno miocárdico al hacer pasar el volumen sistólico por un tubo plástico rígido en lugar de la aorta. Ok. Bien, espero que me hayan seguido en la lectura. Y si no, vamos a... ahí está ajustado. Bien, primeras participaciones. ¿Qué entendimos en esta primera parte de la lectura? Que el corazón bombea, tiene dos bombas, en las cuales una maneja la diástole y la sístole. Y las arterias son las que transportan la sangre a alta presión. Muy bien, ok. ¿Qué característica física tienen los vasos sanguíneos? Que son permeables. Pues que son expandibles. Es muy importante en lo que yo veo la elasticidad, porque si se hace rígido, pues le va a costar más al corazón. Deben ser expandibles o flexibles y fuertes también. Muy bien, ok. Hasta ahorita los tres comentarios son correctos. Que también nos Entonces imagínense cómo son las paredes vasculares. Todos nos hacemos a la idea de cómo es un vaso sanguíneo, ¿no? Es un tubito, es un tubo y es flexible. Y cuando pasa fluido a través de ese tubo, provoca una presión. Ajá, y hace que se expanda, en este caso, el vaso sanguíneo. Ajá, porque una propiedad es la elasticidad. Bien, ¿qué relación tiene esto con la sístole y la diástole? A ver. Pues como dice que también estas propiedades de elasticidad se van perdiendo con el paso del tiempo, ya sea por procesos ateroscleróticos, cambia la rigidez y eso también tiene que ver pues que con mayor edad también aumentan los riesgos, pero también la presión diastólica y sistólica en el máximo y mínimo de lo que puede soportar, ¿no? Entonces, pues en teoría se van modificando las presiones arteriales con la edad. Muy bien, ok. ¿Por qué? Porque van perdiendo la elasticidad, ¿no? Exactamente. Ok, hasta ahí vamos bien. Ajá. Muy bien, vamos a continuar la lectura. A ver, aquí ya está. Bien. Importante, la elasticidad aórtica es una propiedad que depende de las fibras elásticas de la pared del vaso. Estas se pierden en forma progresiva con la edad o por procesos ateroscleróticos, lo que provoca cambios en la rigidez del vaso y en la composición del colágeno y elastina de la pared. Bien. ¿Quién me ayuda a partir de aquí? Yo, Yo le Reina. ayudo. Ok, vamos con Reina. A medida que el sistema arterial se divide en arterias de menor calibre, se modifica su pared con reducción de la cantidad de fibras elásticas y aumento en la cantidad de músculo liso vascular. Las arteriolas son las ramas más pequeñas de este sistema y actúan como válvulas de control de flujo hacia los capilares. Las arteriolas
tienen una pared muscular importante que ante estímulos adecuados puede cerrar el flujo hacia un lecho, un lecho determinado o bien dilatarse y aumentarlo. Por último, las arteriolas son las ramas terminales del sistema arterial y son vasos de resistencia al flujo. Convierten el flujo cardíaco intermitente en un flujo continuo en el nivel capilar. En algunos lechos Hasta ahí. vasculares, Ok, bien, hasta ahí. Vamos a quedarnos con esta última parte. ¿Quién me comenta qué es lo que está pasando físicamente aquí? Recuerden, vamos a verlo desde un punto de vista físico, donde dice el papel que tienen las arteriolas. ¿Yo puedo participar, profe? Sí, ok. Bien. Fíjese que estaba pensando en este momento que las arteriolas son muy importantes porque precisamente al haber esta elasticidad en los vasos más grandes, en las arterias o venas, pues hay como estos espasmos, ¿no? Entonces, estas últimas, las arteriolas funcionan como una válvula en donde se va unificando ese flujo y ahí es donde se hace el intercambio precisamente de sangre que viene de las venas hacia las arterias. Entonces, imagino que debe ser una pieza del sistema circulatorio muy importante por lo mismo. Ok, rescátame cuál fue el punto central de lo que me estás comentando, porque puede ser importante. A ver si lo pescaste. A ver si pescaste lo que Mm, pienso que tenías. Bueno, Ajá, lo que en este momento se me ocurre es que las arteriolas funcionan como esta válvula. Entonces, por no tener esta flexibilidad, por ser un poco más rígidas, por ser también más pequeñas, quitan este espasmo o este movimiento sistólico y lo convierten en un flujo continuo, que eso es muy importante para la mezcla de químicos y bueno, también ok, para que la presión sea más estable. para que sea estable. Ok, me voy a quedar ahorita con el comentario que me estás diciendo y vamos a ver si lo podemos rescatar más adelante para que veamos qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Bien. Aquí dijiste lo importante, ¿no? Que entre más pequeños van siendo, van convirtiendo ese flujo que va subiendo y bajando a un flujo más continuo. Ajá, ahora lo vamos a averiguar. Ahora sí continuamos con quien estaba leyendo en algunos lechos. Ajá, Reina, en exacto. algunos lechos vasculares hay ramas más pequeñas. Ajá, aquí Ah, está. que más pequeñas que las anteriores. Me, a ver, metarionolas. Ay, es que está pequeño. Meta arteriolas. Ay, perdón. A ver. Ándele. Meta arteriolas. Ajá. Que solo tienen parte de su pared rodeada por músculo y pueden dirigir el flujo hacia el lecho capilar o derivarlo y llevarlo en forma directa a la circulación venosa si los esfínteres precapilares están cerrados. El hecho que se comprende arteriolas capilares y vénulas se denominan microcirculación. Perdón. Ajá, ok. Tema muy importante para ustedes. A ver, ahora pregunta para ustedes. ¿En dónde hacemos diagnóstico de lechos capilares? Es una pregunta que les estoy lanzando ahorita mismo. ¿Dónde creen que tenemos lechos capilares? Ya entendimos que un lecho es lo que comprende la arteriola, capilares y vénulas. Es decir, donde está la unión de, de donde viene la sangre oxigenada y la desoxigenada, en esa circulación pequeña. Entre la vena y la arteria, Ajá. Eh, A ver, hay un no, lecho que no nos es, sirve para hacer diagnóstico. A ver si me entendieron la pregunta. El pulso, No. no es en la piel, profe, o sea, ya a nivel de un poco más superficial, donde ya están todos estos capilares. Muy bien. La piel pudiera ser una de ellas, pero solamente partes de la piel. Por ejemplo, partes de la cara. Recuerden que ahí tenemos una parte de diagnóstico por cara y esto es con base precisamente a estos lechos capilares. Pero no, me estoy refiriendo a otro lecho. La uña, las uñas.
ese sería un ejemplo donde tenemos estos lechos capilares. Presiona en su Bueno, momento la uña. los Fíjense cómo pulmones, si están sanos, se ve debajo de la uña de un color como rojo. Ajá. Entonces, si Ajá. presionamos, detenemos el flujo del lecho. Y si dejamos, volvemos nuevamente a ver cómo se llena el lecho capilar. Ajá. Profe, Sí, ya en lo los entendí. ojos también, ¿no? Cuando se revisa en esta parte, no es. Pero yo lo que entiendo es como que cuando oprimimos la uña con el dedo, es así se ve, ¿no? Como que roja o ya cuando pierde la sangre que estuvimos ahí presionando. ¿No es así, profe? Le haría una pregunta, pero no sé cómo estructurarla, porque efectivamente aquí lo que nos está importando ver, a diferencia, por ejemplo, del ojo, es el comportamiento, cómo se comporta es el fluido o el flujo de ese lecho. Tú puedes hacer precisamente esa prueba de aplastar, dejar y ver cómo se comporta la recuperación del lecho. Y es algo que no puedes hacer en el ojo. Si lo ves reflejado, por ejemplo, una persona con hipertensión, algún problema de ese tipo, puede tener derrames o puedes ver ahí se ve, ¿no, las... maestro? Se ve la esclerótica alrededor del ojo, cómo está. Ajá, exactamente, se ve, pero eso es un diagnóstico fijo, si lo queremos llamar así. En la uña es dinámico. Ajá, entonces ahí tenemos un dato de relevancia importante. Pero O bueno, esto cuando, por desde luego ejemplo, requiere... hay edema, Ah, ¿no, profe? a ver, ¿quién está hablando? A ver. Sí, te escucho. Perdón. Sí, 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 O adelante. cuando hay edema en el cuerpo, oprimimos y se queda ahí el dedo marcado, ¿no? Ah, bueno, pero ahí no estamos viendo un lecho. Eso es algo que vamos a ir viendo. Vamos a ir entendiendo la circulación, ¿de acuerdo? Entonces se queda junto con el comentario de Meli para irlo entendiendo más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Dice que tenemos unos 10 minutos y ya saben la dinámica. Nos vamos a unir porque no tengo ningún problema con eso. Ok. Bien, vamos a continuar leyendo. Las vénulas. Las ¿Alguien vénulas más? son- Ay, perdón. A Yo, ver, yo, ¿quién le ayuda a leer las vénulas? las vénulas son similares a los capilares Ok, con una pared Rosa delgada. Moni. Sí. Sí. Las vénulas son similares a los capilares con una pared delgada compuesta por un tejido epitelial y una capa pequeña de tejido conectivo. Recolectan sangre desde los capilares y confluyen de manera gradual en troncos venosos de mayor diámetro para conducir la sangre de regreso al corazón. En ella se centra el mayor porcentaje de sangre, alrededor del 65% del total. El 13% está en las arterias, el 7% en arteriolas y capilares y el resto en el corazón y los pulmones. Vea esa figura 16.2. Debido a que las presiones en el sistema venoso son bajas, sus paredes son delgadas, pero contienen una capa muscular que, mediante su contracción y según las necesidades, permitirá disponer de este reservorio sanguíneo extra. Las venas son más superficiales que las arterias y pueden verse a través de la piel. Muy bien, vamos a ver esa figura 16.2 para entender esta relación de proporciones. Aquí tenemos la imagen 16.2, ¿de acuerdo? Vamos a revisar qué es lo que tenemos aquí. Bueno, lo que tenemos en la imagen es lo que estamos estudiando, ajá, lo que nos está planteando la lectura. Tenemos la parte de la circulación que mueve la sangre rica en oxígeno, ajá. Tenemos la parte intermedia donde se comunica o donde se comparte esa sangre rica en oxígeno con la sangre, o donde la sangre que tiene oxígeno se convierte en sangre que ahora va a llevar dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí lo que les dije en la primera ocasión, que es el circuito vascular, ¿de acuerdo? Esta es una parte del circuito vascular. Entonces aquí tenemos sangre que va entrando con oxígeno y por este lado tenemos sangre que va llevando dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Es lo que estamos estudiando. Las propiedades ya vimos es que los vasos que se encuentran a la izquierda
son grandes, son elásticos y tienen músculo. Las propiedades de los vasos de la derecha es que son más finos y acumulan mucha agua. ¿Ya vieron dónde está el fenómeno que vamos a estudiar? Ok, la imagen nada más nos sirve para conceptualizar, ¿de acuerdo? Vamos a conceptualizar con base en la imagen. Todos entienden esta parte, ¿no? Lo que nos quiere decir aquí, a qué se refiere, cuál es el fenómeno en cuestión. A ver, ¿a alguien no le ha quedado bien claro cuál es el fenómeno en cuestión? Ok, parece que todos lo vamos viendo, ¿verdad? Bien, aquí abajo tenemos, fíjense, donde está el esquema del circuito sanguíneo, tenemos el área de sección, es decir, la superficie por la cual está corriendo este flujo. Entonces, si nos damos cuenta, hay menor área, es lo que nos está diciendo en la lectura, en los vasos grandes, si se dan cuenta. Y la mayor área está concentrada en los capilares. Por eso nos dice que hay más, o mejor dicho, tenemos más capilares, ¿de acuerdo? A pesar de que son más pequeños, el área total de capilares es mayor a las de los vasos grandes, ¿de acuerdo? Ese es el fenómeno en cuestión. Y bien, para seguir entendiendo lo que tenemos en la imagen, vamos a continuar con nuestra lectura. Muy bien. Bien. Antes de continuar con la lectura, vamos a detenernos a hacer una pausa en este recuadro que nos habla de la tensión y la presión, ¿de acuerdo? Lo voy a leer yo. Definimos presión arterial como la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso en forma perpendicular, fíjense, es de forma perpendicular, y que determina una distensión de la pared del vaso o tensión. La tensión la soporta el vaso, se halla en sentido tangencial en su pared y es en parte consecuencia de la presión. La presión y la tensión se relacionan por medio de la ley de Laplace, que tenemos caracterizada con esta ecuación. Ajá. Ahorita vamos a ver un video para entender un poco más acerca de qué se refiere ¿qué nos quiere decir esta ecuación? Es decir, que la tensión a un determinado valor de presión es directamente proporcional al radio. ¿Ya se vieron las proporcionalidades que les quede tarea? Entre más radio haya, va a haber más presión. Y entre el radio sea menor, va a haber menos presión. Tomemos un viejo ejemplo. Si tomamos un guante, fíjense aquí, conceptualicen esto que tenemos aquí, usen la imaginación. Si tomamos un guante de goma, lo inflamos con aire y lo cerramos en su extremo, es decir, inflar un globo, pero en forma de guante, lograremos que la presión dentro de él sea la misma, pero según la ley de Laplace, la tensión que sufre el dedo será menor que la que sufre la región de la palma. Esto explica por qué los vasos pequeños sometidos a elevadas presiones no se rompen, porque no sufren tensión elevada su pared. Y en cambio termina por romperse un aneurisma, que es la dilatación anormal y permanente de un vaso, que sufre la misma presión que el resto, pero a una tensión mucho mayor. A ver si ya captaron aquí el fenómeno. En este capítulo y tomando en cuenta esta salvedad conceptual entre tensión y presión, utilizaremos de forma indistinta los términos tensión o presión arterial. Ajá. Esta lectura que nos estamos haciendo aquí es para profundizar el fenómeno que estamos estudiando y para que vean que también hay diferencias, ¿no? Lo que normalmente a veces llamamos presión, en realidad es una fuerza de tensión, ¿de acuerdo? Aquí es donde estamos usando la biofísica. A ver, ¿quién me explica el fenómeno del guante? Para asegurarme de que vamos sobre la lectura. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo en la lectura con el ejemplo del guante? ¿Qué tiene que ver el radio? Y yo le explico, maestro. Mire, A ver. tiene que ver con que la presión, o sea, al inflar el guante, la presión es la misma en todas las partes del guante. Pero como donde van los dedos es más pequeño el radio, ahí hay mayor tensión, es decir, una fuerza que está
pues eso, tensionando el dedo. La palma, pues es un poco más grande su radio y por eso en el dedo, perdón, hay menor tensión que en la palma, ¿sí? Porque depende del radio. El dedo va a tener menor tensión y la palma va a tener más por su radio, aunque la presión sea igual. Entonces, por eso es por lo que nos dice aquí que aunque los vasos o los capilares sean muy pequeños, no se rompen porque no hay tanta tensión, no hay tanta fuerza que los intente empujar, vamos a decir. Ok, muy bien. A ver, le vamos a preguntar a ver, a Chuma, a ver, ahí está. Chuma, entonces, ubicamos lo que es un aneurisma para empezar. A ver, Chuma, ubica un aneurisma, ¿no? Sabemos a qué nos referimos cuando decimos aneurisma. Pues cuando se revientan las arterias, ¿Cuándo qué? cuando hay una ruptura en las arterias. Ok, Maestro, ahí en cuanto a lo que decía ahorita el compañero, como el diámetro es más pequeño, se necesita más presión para distendirlo, o sea, y en el que tiene más diámetro, pues con menos presión se mueve. Entonces, entre más pequeño, se va reduciendo el espacio donde necesita entrar el líquido y se necesita mucho más presión para moverlo, ¿verdad? ok, exactamente. Es lo que me estás diciendo. Entre más pequeña es el área en la que estamos, en la que está circulando la sangre, se requiere más presión para dilatarla, ¿no? Esa es la hemodinámica, ¿de acuerdo? O la dinámica del vaso sanguíneo. Bien, pero la pregunta que le iba a hacer es, normalmente oímos la palabra aneurisma ¿en dónde? Esa es para Chuma. A ver, ¿dónde son los aneurismas? ¿O dónde ocurren las disecciones?